Mis amados, hemos estado compartiendo unos mensajes en el por qué mucha gente o por qué personas rechazan o rehúsan venir a Cristo. El por qué muchas personas le dicen no al Señor. Y a la misma vez, ya muchas veces cristianos, muchas veces usamos las mismas razones para no servir al Señor totalmente. O simplemente servir al Señor a medias, cuando el Señor quiere que usted y yo le sirvamos con todo, pero con todo lo que somos. Amén. Y hemos visto, mis amados, en la palabra de Dios, que el corazón de Dios es que nadie perezca, que nadie se pierda, sino que todos seamos salvos. Amén. Ese es el corazón, ese es el plan de Dios. Dios no quiere que nadie se vaya al infierno. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que cada persona venga a tener una relación con Dios por la persona de Jesús de Nazaret. Y mi amado, cuando vemos ese corazón y vemos el deseo y el plan de Dios y el propósito de Dios, ¿qué es? Hemos estado compartiendo, ¿qué es lo que hace al hombre que le diga que no a Dios? Y hablamos la primera semana, el primer mensaje, de que el hombre le dice a Dios que no porque tiene muchas posesiones. Y no estamos hablando de que es rico, de que tiene bastante, sino que las posesiones, o sea, las bendiciones que Dios nos ha derramado, muchas veces eso nos detiene y nos ocupa a decirle no al Señor. Como el hombre quien hablamos, que dijo: ya tengo bastante. Este año he ganado demasiado, he hecho demasiado, el grano se ha multiplicado, así que voy a romper lo que tengo y voy a hacer mis barns, mis graneros mucho más grandes. Y voy a decirle a mi alma: regocíjate, come, bebe y alégrate. Y mi amado, todo era de Él, mis bienes, mis frutos, mis graneros. Y le diré a mi alma. Y sucede que oye la voz de Dios y le dice: necio, esta noche vienen por tu alma. Y lo que has hecho, todo lo que has agarrado, todo lo que te he bendecido, ¿de quién será? Posesiones. La semana pasada hablamos de la popularidad, de que el hombre prefiere la alabanza, prefiere los cumplimientos, prefiere que el hombre lo acepte en vez de que Dios lo acepte. Y sucede, mis amados, dice la palabra de Dios, que estas personas de las cuales mencionamos en la palabra tenían su posición. Y lo que pasa, mis amados, es que mucha gente dice: ¿qué va a pasar conmigo si me entrego a Cristo? ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Qué van a decir las personas en el trabajo? ¿Qué van a decir mi familia? Y muchas veces nos ocupamos en qué van a decir ellos y no qué es lo que dice Dios. Y dice que el hombre amaba más la alabanza, más lo que el hombre decía, en vez de lo que Dios decía de ellos. La popularidad de que querer quedar bien con todos los demás y hacer a Dios a un lado. Y este día, hermanos, vamos a hablar de la razón porque muchos le dicen que no al Señor. Y dice la palabra en el capítulo 18 de Lucas, dice la palabra de Dios de esta manera. Lucas capítulo 18, versículo 9. Jesucristo, mis amados, está relatando una parábola antes de esto. Y dice que había una mujer que vino al juez para que el juez le resolviera su problema. Y el juez la hizo a un lado, no le hizo caso. Y la Biblia dice, mis amados, que la mujer venía y venía hasta que le puso gorro al juez. Y el juez dice: ya tengo que hacer algo. Voy a resolverle el problema a la mujer. Terminando esa enseñanza, mis amados, entra versículo 9 y dice así la palabra de Dios: a unos que confiaban en sí mismos como justos.
en unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. Hay un rabí, mis amados, en los 1800 que se llamaba Simeón. Este rabí dijo unas palabras bien fuertes que para nosotros sonarían así un sonido medio alterado. Él dijo estas palabras: si hubiera 30 justos en el mundo, yo y mi hijo estaríamos entre ellos. Si hubiera 20 justos en el mundo, yo y mi hijo estuviésemos entre ellos. Y así se fue 10 y luego 5. Y llegó, dice, si hubiera un justo en el mundo, yo mismo sería el único justo en el mundo. Confiaba en sí mismo. ¿Cómo puede, mi amado, una persona que crea tanto en sí mismo que rechaza a Dios, que le dice a Dios, no te necesito, que le dice a Dios, no tengo lugar para ti, yo solo puedo? Dice la palabra, confiaban en sí mismo. Rechaza todo lo que representa a Dios. Ellos se ponen ante Dios y esperan que Dios les aplaude por las buenas obras que están haciendo. Ellos quieren que Dios se asombre con lo que están haciendo. Que vengan y traigan lo bueno y todo lo que traen de ellos, y que Dios les diga, oh, wow, mijo, estás pesado. Te avientas. De veras que en serio te hace, óyeme, te hace esmerado y están esperando de que Dios les dé un abrazo y de que digan, bien hecho. Que se justifican a sí mismos y no necesitan ser justificados de Dios, quien es el único que nos puede justificar. Dice la palabra de Dios, mis amados, Jesucristo hablando, dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Iban a orar al templo, mis amados. Los dos tenían el mismo propósito. Los dos tenían el mismo lugar. The same purpose, the same place. El mismo propósito y el mismo lugar. E iban a platicar con Dios. Dice la palabra, uno era fariseo. La Biblia dice, hermano, que los fariseos eran reconocidos en ese lugar. El fariseo era una persona modelo. Era una persona que era bien respetada en ese lugar, en la comunidad. Era una persona que podía decir mucha gente, ahí va el Señor tal por cual, Mr. Y mi amado, el otro era un publicano. Y si vemos en la palabra lo que es el publicano, era una persona que colectaba las taxas. ¿Y a quién le gusta que le colecten las taxas? Y dice la palabra que era menospreciado. La gente no lo quería, hermano. Así como ustedes y yo no queremos el IRS. Y vemos, mis amados, que sucede que esta persona que no era nadie, que era una persona rechazado por la comunidad, una persona menospreciado, una persona que la gente lo veía con ojos medios curiosos, ¿verdad? Acusadores, con ojos así de culpabilidad. Y dice la palabra que vino el fariseo y el publicano. Y fíjese, mi amado, la diferencia. Dice la palabra que el fariseo viene delante de Dios y presenta delante de Dios todo lo que no es. Dice la palabra que puesto en pie oraba consigo mismo, versículo 11.
Y dice la palabra de Dios que él le habla a Dios y le dice, te doy gracias que no soy como los otros hombres. Señor, mírame. Fíjate en mí, Señor. Yo no soy como tú sabes. Y comenzó a apuntar, yo no sé, comenzó, a lo mejor hasta nombres puso. Pero la cosa es, hermanos, que él viene y se exalta, él viene y dice, te doy gracias, Señor, porque no soy como los demás. Y no solamente lo deja así, sino que menciona. Dice la palabra, no, yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos. Pero él no podía ver al publicano, pero está bien, pero él no era injusto. Pero dice, yo no soy como los demás hombres, yo no soy adúltero. Y fíjate bien, Señor, que no soy ni como este que está aquí cerquita de mí. En aquel tiempo no tenían que estar 6 pies, hermano, estaba más cerquita. No había social distancing. Viene, hermanos, y dice, no soy como este publicano. Así viéndolo hacia abajo, diciendo, mira, pecador, que no tiene nada. Y vemos, mi amado, que sucede. Porque hemos platicado, mis amados, con personas que dicen, la razón que usted necesita a Jesús es porque usted es débil. Me lo han dicho a mí, porque usted es débil y usted necesita de Dios y de Jesús para que Él le dé la fuerza. Y le dije, no, Señor, Él no solamente me da la fuerza, me ha dado la salvación, y por la salvación tengo un lugar en el cielo, tengo un Salvador que murió por mí. Eso es todo. No es que yo lo necesite para seguir un día más o que me dé la fuerza. Sí, gloria a Dios, pero dice, yo no lo necesito porque yo puedo. Confiaban en sí mismo. Y yo le puedo hasta mencionar nombres de personas con quien yo he hablado y me han dicho, es que usted es una persona débil que necesita de Dios. Pero le presenta a él, a Dios, todo lo que no es. Hemos hablado con personas, mis amados, y la Biblia dice, la Biblia dice que todos somos pecadores, y dice, espérese ahí. Yo no he matado, yo no he robado. Es más, usted pregúntele a mis vecinos, yo soy una persona que qué bárbaro. Y presentan delante de Dios todo lo bueno que son, lo que no han hecho. Confían en sí mismos. Pero no se acaba allí, mi amado. No solamente presenta lo que no es, pero entonces presenta todo lo bueno que Él es. Y dice la palabra de Dios, este hombre viene delante de Dios, el fariseo, y le dice, no soy como estos, ni aún como este publicano. Dice, ayuno 2 veces a la semana. Pero este hombre sería un miembro del Templo Nueva Vida ejemplar. Ayuna 2 veces a la semana. Ahora, eso tiene que ver, hermanos, con el Antiguo Testamento, porque el fariseo guardaba 2 días de la semana, porque en el Antiguo Testamento, mis amados, Moisés sube al monte. Se dice o se piensa que fue en un jueves. Él subió al monte Sinaí para recibir el mensaje de Dios y bajó de allá un martes. Así que ellos ayunaban 2 días de la semana. Era algo que estaba en ellos. Así que él le presenta a Dios todo lo bueno que Él es y le dice, Señor, yo, mírame bien, Señor, ayuno 2 veces por semana. ¿Qué te parece? Señor, ¿cómo te va? Yo, mírame a mí, Señor. Fíjate lo que soy. Fíjate lo bueno que soy. Ayuno 2 veces por semana. Y dice, doy diezmo de todo lo que poseo. Todo lo que tengo, doy diezmo. Hermanos, este hermanito puede ser el pastor de la iglesia. Dice la palabra, confiaba en sí mismo. ¿Cuánta gente, mis amados, le hemos hablado de Jesucristo y dice, yo
tengo esto, y soy esto, y soy esto, y soy esto, y soy esto. Eso yo no lo necesito, porque confían en sí mismos. Y eso me lleva, mis amados, a una persona ahí en el Nuevo Testamento, del cual la Biblia habla, que era tal vez más fuerte y más grande y más poderoso que este hombre del cual habla Jesús en el capítulo 18. En el capítulo 3 de Filipenses, Saulo de Tarso, antes de conocer a Cristo, le escribe a la iglesia de Filipos y le dice esto. Fíjense, mis amados, algo bien pesado en lo que hay en la vida de Pablo antes de conocer a Jesús, porque le está diciendo, ahora él ya es salvo, pero le está diciendo lo que era. Porque nosotros ya no somos la circuncisión, los que, versículo 3 en adelante del capítulo 3 de Filipenses, si los que en espíritu servimos a Dios, nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Está diciendo, ahora somos de Cristo, ya no tenemos confianza en la carne. Ya no es lo que yo hago para Cristo, ahora es lo que Él hizo por mí. Aleluya. Y fíjense, hermanos, pero, dice, aún yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Por qué? Fíjense, mi amado, dice, circuncidado al octavo día. El judío, ese era uno de los ritos del judío. Y luego dice, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Ustedes conocen, mis amados, en el Antiguo Testamento, Jacob, el papá de Benjamín, trabajó 14 años por la mamá de Benjamín de Benjamín y José. Y mi amado, dice la palabra del Señor que ella tuvo 2 hijos, José y Benjamín. Y dice la palabra que Saulo de Tarso era de la tribu de Benjamín. Pero no solo eso, dice la palabra, soy hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y se jactaba, mi amado, se jactaba Saulo ir por los cristianos y traerlos a Jerusalén amarrados como prisioneros. Dice, tenía mucho celo en su creencia. Y luego dice, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. En otras palabras, ustedes no tienen nada contra mí. De acuerdo a la ley, yo soy irreprensible antes de conocer a Cristo. Esa era su posición antes de conocer a Cristo. Y el siguiente versículo dice, mas todo esto he dejado por lo que he ganado, y todo lo que era antes lo considero basura por haber ahora conocido a Jesús. Pero esta persona confiaba en sí mismo. Esta persona estaba dentro, confiaba en sus propias obras y creencias y no tenía necesidad de Jesús. Dice la palabra que él perseguía a los cristianos. Saulo, capítulo 9 de los Hechos, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Ese era el trabajo de Saulo de Tarso, porque confiaba. Pero ¿sabe una cosa, mi amado? Hay otro lado, hay otra manera. Dice la palabra del Señor que él iba en el capítulo 9, versículo 3 en adelante, dice, mas
Él iba por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo sobre la tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y la Biblia dice, mis amados, que las primeras palabras que salieron de la boca de Saulo, cuando se da cuenta que es Jesús, le responde: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y las primeras palabras que salen de la boca de Saulo es: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, fíjense, hermanos, ¿qué quieres que yo haga? Hay algo diferente. Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo, hermanos, se pararon atónitos, también se quedaron sorprendidos, se quedaron pasmados, con los ojotes abiertos, oyendo la voz, pero no veían a nadie. No veían a nadie. Fíjense, mis amados, hay algo nuevo que sucede cuando Dios va en busca de personas y la persona dice que sí al Señor. Porque recuerden una cosa, mis amados, ustedes y yo no hemos buscado al Señor. Él nos vino a buscar a nosotros. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo he hablado con personas que me han dicho: que dice la Biblia que todos somos pecadores, y la persona me dice: usted me conoce un pecado, a ver, dígamelo. Usted me conoce a mí un pecado, a ver, dígamelo. Y muchas veces el orgullo, mi amado, el orgullo, confiar en sí mismos, viene a ponerse en medio de que la persona no conozca a Jesús. Regresemos al capítulo 18 de Lucas. Dice la palabra de Dios de esta manera. El versículo 13 dice la palabra: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Ten misericordia de mí, que soy pecador. Fíjense, mis amados, el fariseo viene y presenta. Dice la palabra que el publicano, dice, estaba lejos, ni se quería acercar. Él decía: no merezco estar al altar, no merezco estar allí, no merezco ni acercarme, pero vengo a orar, a pedirle a Dios acá de lejos. Yo sé que me va bien. Fíjense, mis amados, dice la palabra: estando lejos, ni quería alzar sus ojos al cielo. Fíjense, hermanos, el fariseo le decía a Dios: Señor, mírame. Y el publicano le decía al Señor: Señor, no me mires, no me veas, porque vas a ver mi pecado, vas a ver quién soy, vas a ver quién de veras soy yo en este momento. Señor, no me mires. Mientras que el publicano le dice a Dios: Señor, mírame. Y le presentamos a Dios todo lo que somos. Y dice la palabra del Señor que había evidencia en este hombre. Dice la palabra que golpeaba su pecho en arrepentimiento de lo que él había hecho, lo que estaba haciendo. Él estaba pidiendo misericordia, porque era pecado. La Biblia dice que nos relata que él confiesa que él simplemente está de acuerdo con lo que Dios dice: ten misericordia de mí. Y hermanos, como si eso fuera poco, dice la palabra de Dios en el versículo 14, dice: os digo que este descendió a su casa justificado. ¿Usted ha salido con el publicano a su casa? Pues Jesús sí fue. Jesús fue con un publicano, no republicano, pero un publicano. Fue con él,
con Zaqueo y le habló de Jesús, le habló de quién era él, y vino a hacer algo fuerte en la vida de él. Pero la Biblia dice, hermanos, que este fue a su casa justificado. Y si ustedes y yo podemos ir con este publicano a su casa, vamos con él. Yo sé que en el camino a su casa había gente que le apuntaba, mira, ahí va ese. O lo veían con ojos acusadores, con ojos de culpabilidad, con ojos, ¿verdad?, así apuntándole, diciendo, mira, ahí va ese, póngale usted allí, llénele, ese hombre que nos ha robado, que nos ha hecho esto y que nos ha hecho lo otro. Pero la Biblia dice que él iba a su casa justificado. Y llega él a la casa, y yo no sé, la Biblia no dice nada de eso, yo estoy simplemente, llega a la casa y le dice él a su esposa, ¿sabes qué, corazón? ¿Sabes qué? Fui al templo y vengo, te puedo decir que el Señor ha perdonado mis pecados. Fíjense, mis hermanos, el fariseo se vio a sí mismo confiaba en sí mismo y se levantó el cuello. Pero mira, se alabó a sí mismo. El publicano se vio pecador y pidió misericordia. El fariseo no recibió justificación por su orgullo. El publicano fue justificado inmediatamente por su humildad. Gloria a Dios, gloria a Dios. El fariseo menospreció al publicano, pero el publicano fue aceptado por su Padre. Gracias, Señor. El fariseo se exaltó a sí mismo y le dice, mira todo lo que quiero, fíjate lo que hago y lo que no hago, fíjate bien, Señor, quiero que me veas, pero bien, fíjate bien. El fariseo se exaltó a sí mismo, el publicano aceptó que era pecador y llegó a su casa justificado. Mis amados, la Biblia dice que lo único que nos separa de Dios es nuestro pecado. Pero Cristo Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Él llevó su pecado y mi pecado a la cruz del Calvario. Y allí en el Calvario dijo las palabras, consumado es. En otras palabras, he cumplido a lo que vine. Vine a hacer el sacrificio. Yo debiera haber estado en esa cruz, pero Cristo Jesús tomó mi lugar. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gloria. Yo no tengo que presentarle al Señor lo bueno que yo soy, porque la Biblia dice que no hay nadie bueno, ni uno solo. Todos hemos pecado y estamos destituidos, separados de la gloria de Dios. Pero Cristo Jesús, alabado sea el Señor, que nos ha comprado no con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas, sino con la sangre bendita del Cordero derramada en la cruz del Calvario. Y esa sangre ahora en este día, mis amados, nos limpia de todo pecado. Alabado sea Por siempre. el Señor. ¿Y sabe una cosa? Podemos irnos de aquí a nuestra casa justificados. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Bendito Dios. Yo no he venido para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Amén. Mis amados, este hombre se fue justificado a su casa. Y yo no sé, mi amado, si usted ha recibido a Jesús en su corazón, si usted le ha pedido a Jesucristo, Señor, ¿sabes una cosa, Señor? Yo soy. Aquí estoy delante de ti, Señor, como este publicano pecador tremendo. Señor, vengo delante de ti, Señor. Te pido misericordia. Ten misericordia de mí. Y mi amado, déjame decir una cosa. Él por eso murió, para que ustedes y yo lo recibamos en nuestro corazón.
Y que podamos decirle al Señor, Señor, yo soy pecador. Yo necesito a Jesús que venga y que limpie mis pecados. Me salve, me haga una persona totalmente nueva. ¿Sabe una cosa? Solo Jesús puede hacer ese trabajo. Nadie más. Padre, te alabamos, bendecimos tu nombre. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Mi Dios, bendice a tu pueblo. Yo te ruego, Señor, si hay alguna persona en este lugar, Padre, que no ha recibido a Jesús en su corazón, Padre, que, Señor, tú lo toques, la toques en el nombre de Jesús. Y que, Padre, podamos simplemente clamar a ti, Señor, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Entra a mi corazón y sálvame. Gracias, mi Padre. Gracias, Padre, Sí, mi Dios. por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, quien es el que se mueve y el que trae convicción a nuestras vidas. Gracias. Mi Dios, en tus manos nos ponemos. Llévanos, Padre, a nuestros hogares con vida. Cuídanos de todo mal. Señor, gracias. Simplemente, gracias. En ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y todo el pueblo dice, Amén.